Hola, 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 aquí me tenéis recién salidito de la ducha, aquí está mi amada ducha y espero, espérate que me voy a peinar un poquito, que salgo tal cual, me acabo de duchar. No sé si os pasa a vosotros, pero a mí mis mejores epifanías me ocurren en la ducha. Voy a salir del cuarto de baño. Espero no haberme pasado con esto de entre bambolinas, pero creo que fue divertido el toque para que veáis mi día a día. Y lo que os quería confesar, que no sé si te pasa a ti, pero a mí me vienen mis mejores epifanías o cuando estoy en el lavabo o cuando estoy en la ducha. Y claro, siempre te pilla que no tienes el móvil, ni la cámara, ni para tomar notas, ni nada cerca. Entonces digo, va, este, este vídeo va a ser mucho más casero, mucho más divertido. Recién salidito de la ducha, todavía estoy mojado y despeinado. Y la epifanía que he tenido en la ducha hoy, y quería compartir con vosotros, es que todo es efecto placebo. Efecto placebo. Toda curación es una curación por efecto placebo. ¿Qué significa esto? Significa que hay tres tipos de placebo, tres tipos de efecto placebo, y que todas las sanaciones, sobre todo las naturales, pero incluso las no naturales, son efecto placebo. Vamos a estudiar los efectos placebo y por qué estoy diciendo eso y lo entenderás un poquito mejor. Y si eres médico y estás escuchando eso, a lo mejor al principio te va a costar un poco, pero luego me vas a entender. ¿Qué significa el efecto placebo? El efecto placebo es aquel, o se entiende efecto placebo, si lo buscas en Wikipedia seguro que te pone algo similar, donde el paciente se cura más gracias a la creencia y a la fe que tiene en que la terapia le va a ir bien, que al principio activo de la terapia que se esté tomando. Por ejemplo, vamos a hablar de tres placebos distintos. El primero es el placebo inactivo. El placebo inactivo es el que los médicos llaman placebo, es ese placebo que tiene mala fama, es ese placebo que se intenta evitar y ese placebo que suena como a pseudocientífico, ¿no? Y es el placebo inactivo. ¿Qué significa placebo inactivo? Significa que a la persona, al paciente, se le da una pastilla inactiva sin ningún componente activo. Normalmente son pastillas, comprimidos de agua, de glicerina o de azúcar. O sea, componentes completamente inertes o inactivos que no hacen nada en el cuerpo. Voy a cambiar que se me cansa. Así veis mis musculitos. Hoy estoy juguetón. Perdonadme si me paso de la raya, pero estoy de buen humor, estoy juguetón. Volvamos a lo que estábamos diciendo. Placebo inerte o inactivo. Una pastillita de azúcar o una inyección de agua o algo completamente inerte e inactivo y el paciente cree que eso le va a curar y termina curándole. Y termina curándole tanto enfermedades psicológicas, psicosomáticas, como biológicas, completamente biológicas. Eso es el placebo, ¿ok? El placebo ha tenido mala fama y se ha intentado evitar. De hecho, cuando se hacen los estudios científicos para ver que un medicamento nuevo, una terapia nueva funcione, pues se hace el efecto placebo y se hacen 3 grupos de estudio a doble ciego, etcétera, etcétera, para quitar el efecto placebo del estudio. Pero existen otros tipos de efecto placebo que os voy a comentar ahora. Y el siguiente efecto placebo es el efecto placebo activo. ¿Qué significa efecto placebo activo? Bien, pues significa que cuando el médico te da una medicina pero que no es la adecuada para lo tuyo y te curas igualmente, aquí la única explicación es un efecto placebo. Y esto ocurre y ha ocurrido sobre todo miles, por no decir millones de veces, cada vez que un médico receta antibióticos para una infección viral. Por poco que sepas de farmacopea o de química, un antibiótico solo mata bacterias. Y un antibiótico nunca puede matar viruses o virus. Entonces, si tú tienes una infección viral, si te ha atacado un virus, por muchos antibióticos que te metas, es imposible, pero categórica, científicamente imposible, que el antibiótico mate al virus. Sin embargo, cientos, por no decir miles, por no decir millones de veces, médicos han recetado antibióticos para infecciones virales y voilà, la infección se cura. Eso es lo que se llama, amigos y amigas, un efecto placebo activo. Porque el principio activo sí que era un antibiótico. Cuando tú te tomas un antibiótico sí que hay reacciones en tu cuerpo. Y, sin embargo, la reacción química que ha ocurrido en tu cuerpo era imposible con un antibiótico porque tu infección era viral. También hay miles de casos estudiados de medicinas que salen al mercado y son efecto placebo también. Por ejemplo, no voy a nombrar marcas, pero esto lo podéis estudiar y lo podéis buscar. Miles y miles de medicamentos que cuando sale al mercado
todo el mundo, las farmacéuticas, los médicos, incluso los pacientes, están muy emocionados porque es un fármaco nuevo, va a ser muy potente, va a curar mi enfermedad, y los resultados, el porcentaje de éxito que tiene ese fármaco es elevadísimo. Y sin embargo, conforme van pasando los años, el porcentaje de éxito va bajando, va bajando, va bajando, y llega un momento que tanto las farmacéuticas como los médicos deciden quitar el fármaco del mercado porque ya no funciona, o peor aún, porque está matando a gente y los efectos secundarios negativos son peores que los efectos positivos. El fármaco es el mismo, la composición activa es la misma, las personas no hemos cambiado, tenemos 2 piernas y 2 brazos. ¿Cómo se explica que de repente un fármaco que funcionaba bien ahora ya no funciona y lo tienen que retirar del mercado? Si químicamente no ha cambiado la composición en absoluto. La explicación: efecto placebo activo. Efecto placebo activo. Los efectos placebos activos son los más potentes. De hecho, se puede argumentar, y esto ya es de cosecha propia, que muchas de las cirugías que se hacen son efecto placebo activo. ¿Por qué? Porque el efecto placebo activo, contra más invasivo, contra más agresivo, contra más lo note la persona o el paciente, más potente es el efecto placebo. Y no hay nada más potente, más invasivo que una cirugía. Hay muchas cirugías que no hacen lo que tendrían que hacer, sin embargo, el paciente se lo cree. He pasado por este calvario, me han puesto la anestesia, lo he pasado fatal, tantos meses de recuperar, me voy a curar sí o sí. Y hay miles de casos documentados donde la cirugía no fue exitosa y sin embargo la persona se cura. ¿Cómo se entiende? Efecto placebo activo. Y luego hay el efecto nocebo. El efecto nocebo es lo mismo del efecto placebo activo, pero en negativo, ¿verdad? Son estos efectos donde se equivocan los médicos, y esto también está más que documentado, y le dicen a la persona: miren, ya tenemos los resultados, han venido los resultados de sus análisis, y sale que usted tiene cáncer, se va a morir en 2 meses. La persona en 2 meses se muere, y luego resulta que no tenía cáncer, que se habían equivocado, se había traspapelado con otra persona. Esto ha ocurrido también miles, por no decir millones de veces, en el mundo civilizado. ¿Cómo se entiende si la persona no tenía cáncer? Simplemente se lo dice el médico, después de haberle hecho, sobre todo si le han hecho muchos test, muchos análisis muy invasivos, que la persona inmediatamente piensa: no pueden estar equivocados, me han sacado sangre, me han metido tubos por la nariz, por el culo, por el estómago, por la oreja, por todas partes, me han hecho todas estas torturas chinas. No pueden estar equivocados, por lo tanto el resultado tiene que ser verdad, y se lo creen. Contra más dramático, contra más invasivo, mayor el efecto placebo activo, pero efecto placebo. En este caso estamos hablando del efecto nocebo. La persona se muere y luego se dan cuenta: uy, madre mía, no era este, era el otro, se han traspapelado los resultados, ha habido un error con los ordenadores, se ha puesto un nombre donde era otro, y una persona que estaba perfectamente sana se muere de un cáncer que no tenía. Y justo a los 2 meses, cuando se lo habían vaticinado, cuando se lo habían pronosticado. ¿Cómo se entiende eso? Efecto placebo activo. Y luego tenemos el efecto placebo consciente, porque el efecto placebo, tanto activo como pasivo, funciona a nivel subconsciente. No funciona a nivel de la consciencia, sino la medicina sería mucho más efectiva de lo que es ahora, sino que tiene que ser a nivel subconsciente. Independientemente de lo que tu ego, tu intelecto te diga, es lo que tu mente subconsciente o tu mente inconsciente cree fervientemente. Entonces, contra más creencia tengamos en los médicos, contra más creencia tengamos en la medicina, en la farmacopea, en los medicamentos de farmacia, farmacológicos, o en la cirugía, pues mayor será el efecto placebo, ¿sí? Pero está todo en la mente, está todo en la mente. Y luego tenemos el efecto placebo activo, que es al que todos aspiramos como ser humano, como ser espiritual, o si estás interesado en las artes curativas, en las artes místicas, en las artes orientales, ¿sí? Que es cuando tú, con la mente activa, dices: vale, tengo un dolor de cabeza, pues con mi mente consciente, ahora voy a respirar, voy a hacer esto, voy a estirar meridianos, voy a hacer tai chi, y me voy a quitar el dolor de cabeza. ¡Pum! Y el dolor de cabeza se va. Eso es un efecto placebo consciente. Entonces hay 3 tipos de efectos placebo. La gran mayoría son subconscientes. Tú no puedes decir: tengo un cáncer o tengo una úlcera, me la voy a quitar solo con mi mente. No funciona así el cuerpo, a no ser que tengas un nivel muy avanzado de cultivo interno, de cultivo espiritual. La mayoría de pacientes, y te digo la mayoría, y ahora ya entiendes un poquito mejor qué es lo del efecto placebo activo, la mayoría de pacientes se curan por efecto placebo. Consciente o subconsciente, perdón. Subconsciente, activo o inactivo. A veces el médico te ha dado una pastillita que es de azúcar y él lo sabe y tú te curas igual. Y dice: ah, mira, qué tonto, le he engañado, efecto placebo, ¿verdad? Ese es efecto placebo
más comúnmente denominado placebo. Pero te estoy diciendo ahora que todos los estudios de la neurociencia, todos los estudios modernos de la ciencia médica, no estoy hablando solo de ciencias espirituales y chinas, demuestran que todo está en la mente, que todo es la conexión psicosomática, que la mente domina al cuerpo. Lo único que ocurre es que hasta que conseguimos entrenar la mente consciente, es la mente subconsciente la que de verdad nos está curando, o al revés, o nos está enfermando. Esto está más que demostradísimo, no me lo estoy inventando yo. Lo que sí os estoy diciendo es que además hay un efecto placebo consciente, que es al que aspiramos con el Qigong, al que aspiramos con el yoga, con la meditación y con el cultivo espiritual, y es, tengo un cáncer, pues yo conscientemente me lo curo, con mi voluntad, con mi fuerza de voluntad. O tengo un dolor de cabeza, o me duele aquí, o me duele allá, o lo que sea, yo me lo curo con mi voluntad. Yo lo decreto, yo lo pido al universo, y el universo me lo da, y ¡pum!, y se cura. De esos casos hay menos, pero también existen, y eso se llama efecto placebo consciente. Ya os digo, la mayoría de efectos placebo son subconscientes, y por lo tanto hay que tener tres cosas para que funcionen. La mayoría de efectos placebos, os repito, son subconscientes, no son conscientes, y tienen que tener tres ingredientes. Primero, el paciente tiene que creer en el sistema. Si tú crees en la cirugía y pasas por quirófano y estás convencido que te vas a curar, te curas. Aunque se hayan equivocado de cirugía, que ha pasado muchas veces. Si tú crees en la farmacopea, tú crees en Bayer, tú crees en las píldoras, en la química, y el médico te da una píldora y te dice, esta píldora te va a curar tu enfermedad, la que sea, y tú te lo crees, si tienes fe en el proceso, te curas. Aunque te hayan dado un antibiótico para curar una infección viral. Pero te curas. Efecto placebo. ¿Ok? Eso es lo que ocurre la mayoría de las veces. El efecto placebo subconsciente. Cuando el paciente cree en el sistema. Es lo primero que tenemos que tener para que el efecto placebo funcione. Y a propósito, todos queremos activar el efecto placebo en todo tipo de terapias que hagamos. Cualquiera de estos tres efectos placebos, me es igual. O los tres, mejor aún. Para que cualquier efecto placebo funcione necesito tres ingredientes. Uno, que el paciente crea en el proceso. Te acabo de explicar, sobre todo si es cirugía o algo que duela o es un placebo activo, que el paciente nota, ¡guau!, me he tomado medicina y me pasan todos estos síntomas, se lo cree más. Que el paciente crea en el proceso. Luego que el médico crea en el proceso. Porque en el placebo inactivo, donde el médico no se lo cree, ya lo receta sin creérselo, ya lo receta con recelo, ese recelo a nivel subconsciente lo contagias al paciente y el paciente no le hace el mismo efecto. Aunque el paciente no sepa que es placebo, pero el médico lo sabe. Está demostrado científicamente, se han hecho miles de estudios, que si el médico se lo cree, que eso va a funcionar, funciona mejor. De hecho, hay miles de médicos que se autorrecetan antibióticos para enfermedades virales y se curan ellos también, y son médicos. Y saben que el antibiótico no le va a funcionar, pero les funciona. ¿Por qué? Porque el médico también cree en el proceso. Que el paciente cree en el proceso, que el médico cree en el proceso, y por fin, la tercera, es que el paciente y el médico crean en ellos, que tengan fe el uno en el otro y en el proceso. O sea que si el médico cree que el paciente de verdad quiere curarse y el paciente de verdad cree que este médico le puede curar, creen mutuamente el uno en el otro, el efecto placebo hay muchas más posibilidades de que funcione y de que sea efectivo. Así que ahí lo tenéis. Tres ingredientes para que cualquier efecto placebo funcione: que el paciente crea en el proceso, que el doctor crea en el proceso y que ellos crean el uno en el otro, y en el proceso también, evidentemente. Y luego tres tipos de efecto placebo: el inactivo, cuando te dan la pastillita de azúcar; el activo, cuando se han equivocado de cirugía o de medicamento y aún así funciona; y luego el consciente en el que tú eres capaz de, con tu voluntad y con tu mente consciente, decir, voy a curarme esta dolencia, este dolor, esta enfermedad, lo que sea. Y esto es lo que se llaman remisiones espontáneas, donde miles de personas han rechazado la quimioterapia, han rechazado la cirugía, han rechazado los medicamentos y aún así se curan de cáncer, de enfermedad cardiovascular, de cosas muy serias, y el médico dice, ¿cómo es posible si ha rechazado la cirugía y ha rechazado la medicación y se ha curado? Lo ha hecho con su voluntad. Esto la medicina tradicional lo llama remisión espontánea, nosotros lo llamamos efecto placebo consciente, de la mente consciente. Soy muy consciente que esto lo he provocado yo a mí mismo. Ahí lo tenéis, el pensamiento del día, de la ducha. Aquí estoy desnudito todavía, no voy a bajar la cámara, lo siento, que me tengo que vestir. Y nada, nos vemos mañana con otro pensamiento y pido perdón si he herido la sensibilidad de alguno de vosotros por estar desnudito y por salir de la ducha, pero he creído que sería divertido cambiar un poco. Luego veremos si este vídeo le ha gustado a la gente o no. Vosotros votaréis
y si no os gusta, pues no haré más el tonto y seré serio, me vestiré, me pondré la bata si hace falta y la corbata. Nos vemos, os quiero muchísimo, nos vemos mañana con otro vídeo más y mejor. Os habló Joaquín Almería.